Ok, profe, y por curiosidad, ellos son modalidad presencial, ¿no? Perdón, Ellos son modalidad presencial, de que le tocaron hacer la pasantía, por no, curiosidad. no, no. Ellos son Ah, igual ok, que ustedes, son en carrera en línea, pero tienen que hacer prácticas presenciales, prácticas preprofesionales. Así como ah, ustedes, cualquier rato le va a tocar también hacer. ok, eso quería saber. Muchas gracias. Sí. Bien, niños, en la clase anterior estuvimos haciendo unos ejercicios en donde expliqué la estructura de cómo se debe de escribir un programa aquí en NetBeans. En este caso, el NetBeans trabaja con lo que se conocen librerías. Las librerías no son más que programas pequeños que permiten que parte del código fuente que yo voy a escribir me permita realizar una acción o ejecutar una línea de código. Normalmente, la librería que nosotros utilizamos, se puede decir para todos los programas, es la librería que justamente está en la línea número 4 que dice import java.util.scanner. Esta librería lo que me va a permitir es leer lo que yo voy a ingresar en una variable. Por ejemplo, dice scanner teclado que va a ser igual a new scanner system.in. En esta línea número 9, si ustedes se dan cuenta, dice un nuevo escáner o un nuevo escaneo del método de ingreso. Aquí entre paréntesis dice system.in. Entonces, con esto, este in que viene de input, de entrada, me va a permitir que yo pueda ingresar o pueda digitar o escribir un valor en una variable. Ahora, ustedes en lógica de programación tuvieron la oportunidad de trabajar con los DFD. Y con los DFD, ustedes tenían un símbolo en donde tenían que declarar las variables. En este caso, el símbolo de asignación. Ese símbolo de asignación es el que yo en DFD lo utilizo para declarar mis variables. Acá, en código fuente, nosotros no vamos a utilizar ningún símbolo. Todos esos símbolos van a estar reemplazados por código. O en otras palabras, también se le suele decir por comando. Entonces, este ejercicio que está acá, normalmente lo que me va a permitir hacer es introducir dos números por teclado, que esos dos números se sumen y que se muestre en pantalla el resultado de esa suma. Entonces, para esto, yo debo, lo primero es lo primero, colocar la librería. De eso sí no se pueden olvidar ustedes. Antes, antes de declarar la clase pública, práctica uno como está en la línea 5, yo debo de colocar la librería. Después, después, dice public static void main, public static void main.
en la línea número 7. ¿Qué va a pasar acá? Que todo lo que esté dentro de esta clase, en este caso, el cuerpo principal del programa, si le podemos llamar así, yo voy a colocar todo el código fuente de mi programa. ¿Sí? Acá abajo, en este comentario, dice todo code, application, logic, here. ¿Sí? Esta línea normalmente aparece aquí. Después del public static void aparece esta línea que está acá abajo. Pero yo lo que hice fue correrla hacia abajo. Porque dentro de esto es que va a ir todo el código fuente de mi programa. Entonces, yo primero tengo que declarar mis variables. Tengo 3 variables declaradas. Int número 1 o num1, int num2, int suma. Este int es un tipo de dato entero. ¿Sí? Viene de integer. Es un tipo de dato entero. Se llama integer. ¿Sí? Entonces, para declarar la variable, yo solamente utilizo las 3 primeras letras. Int. Y luego espacio y coloco el nombre de mi variable. En este caso, num1, que hace referencia, en este caso, al número 1. ¿Sí? Int num2 hace referencia a num número 2. Int suma es la variable que me va a almacenar el resultado de la suma de los dos números ingresados por teclado. Luego, desde la línea 12, system out print ln, por si acaso. Esto ln, no vayan a confundirse que esta L es el número 1, por si acaso. ¿Sí? Es print de imprimir, ¿sí? ln que viene como de línea. Este O viene de output, de salida. Entonces, sistema de salida por impresión en línea, ¿qué es lo que yo voy a imprimir en pantalla? Voy a imprimir este mensaje que está aquí, lo que está entre paréntesis y comillas, entre comillas. ¿Sí? Introduce un número. Luego, coloco la variable num1, que es donde yo voy a introducir mi primer valor, que va a ser igual a ¿quién? A teclado.nextInt. ¿Sí? Num1 es igual a teclado.nextInt, que me permite hacer el ingreso o el siguiente ingreso por teclado para la variable num1 o número 1. Luego, system out print ln introduce otro número, o podemos colocarle introduce el segundo número. Luego, num2 igual a teclado.nextInt. ¿Sí? Y entonces que me permita ingresar por teclado el siguiente número o el siguiente valor en num2, en la variable num2. Y luego viene el proceso, que en este caso es el cálculo o el proceso de la suma. Coloco la variable suma, que va a ser igual a num1 más num2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sumando las dos variables o los dos números que ingresé por teclado y que ese valor de esa sumatoria se me almacene en la variable suma. Luego, tengo que mostrar el resultado por pantalla. ¿En dónde? Yo digito system out print ln.
y entre paréntesis, entre comillas, yo coloco un mensaje que diga, el resultado de la suma es, coloco dos puntos, dejo un espacio, cierro comillas, ¿para qué? Para que el programa me detecte que yo primero estoy mostrando o deseo mostrar en pantalla un mensaje. Y luego aplico la concatenación de código. ¿Por qué digo concatenación? ¿O qué es concatenar? Es colocar un texto que va como mensaje más la variable que me está almacenando el resultado de la suma. Entonces, por eso yo aquí le coloco. El resultado de la suma es, entre comillas, más la variable que me está almacenando la sumatoria de los dos números ingresados. Entonces, esta sería un programa sumamente básico para que ustedes ya más o menos vayan eh, amigándose con el código fuente del NetBeans, que es un código de Java también. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Quiero escucharlos. ¿Se fueron? De mi parte, ninguna pregunta. Ok, Wellington, gracias. Brian, Naomi, ¿alguna pregunta, por favor? Bien, continuemos. Ahora, una vez que yo he escrito mi código fuente para mi programa, lo que tengo que hacer ahora es ejecutar para ver si no tengo error de código o error de escritura y así verificar si mi programa funciona correctamente o no funciona correctamente. Entonces, en la parte superior, aquí donde está esta flechita de verde indicando hacia la derecha, dice Run Project y aparece el nombre de mi programa o el nombre de mi proyecto en este caso. Práctica 1. Yo le doy un clic y tengo que esperar a que se ejecute mi programa en la parte de acá abajo. En la parte de abajo dice introduce un número. ¿Sí? Yo voy a digitar, por ejemplo, 45. Escribo 45. Presiono Enter. Salto a la siguiente línea. Dice introduce otro número. Voy a introducir otro número, 120. Presiono Enter. Y me dice el resultado de la suma es 165. En este caso, 45 más 120, 165. Mi programa está funcionando correctamente. Ya está verificado. Funciona muy bien. Listo. Si voy En a caso de crear, la, perdón, profe, en caso de la resta sería nada más, se le cambia el signo, ¿no? No creo que haya mucha diferencia, ¿no? El claro, signo y cositas, ¿no? correcto. Solamente lo que hace es cambiar el signo en vez de suma, que sea Ujú. menos, y acá en la variable, en vez de suma, colocamos resta, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, ¿Qué nombre, perdón, qué nombre le puso al más? O sea, ese sí va así porque sí, pero ¿qué nombre usted le dijo?
Al más que está donde suma, al otro, Aquí, el otro. El que siempre va, el más que siempre va, el signo, ya. ese. Este El nombre más del... aquí, este más aquí es para hacer una concatenación. Eso, Yo exacto. aquí estoy concatenando un mensaje con una variable que me va a mostrar un resultado. ¿Sí? Ok, ok. Listo. Entonces, Gracias. vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, para crear un nuevo proyecto, nos vamos a la parte superior izquierda, donde está la carpeta con el signo más de color verde. Se me muestra la ventana donde dice Choose Project, categorías, está seleccionado Java y en Project, en la parte derecha acá, yo voy a seleccionar el que dice Java Application. Una vez que selecciono Java Application, doy clic en el botón Next y ahora me está pidiendo en este caso el nombre de mi proyecto. Por defecto dice Java Application 3. Entonces en este caso yo le voy a decir que mi proyecto se va a llamar Resta. Luego, localización del proyecto. Está la ruta donde se está guardando y la carpeta donde se está guardando los proyectos en este caso. Luego, acá abajo dice Create Main Class, la clase principal de mi proyecto para mi programa tiene como nombre Resta. Y doy clic en Finish y espero que cargue en este caso la pantalla. Y listo. Estas líneas que están aquí como color gris, si ustedes la quieren, la pueden borrar. No hay ningún problema. No pasa nada si ustedes borran estas líneas de color gris. ¿Sí? No pasa nada. Listo. Entonces dice, el page que se llama resta, la clase pública tiene el nombre de resta. Y luego en public static void main, lo que le decía, aquí es donde va a ir todo el código fuente. ¿Sí? Entonces ustedes pueden bajar esa línea y no pasa nada. Bien, vamos a importar la librería. Como ya la tengo escrita acá en este programa, lo único que hago es seleccionarla, copiarla, me vengo a Resta y aquí, en este caso, pego la librería y listo. Vamos a hacer el ejercicio de la resta para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Voy a utilizar eh, el mismo escáner teclado igual a New Scanner, las mismas variables, solo que aquí ya no voy a sumar, sino que voy a restar. Acá también en el resultado le cambio restar y en la variable que me va a mostrar el resultado también le pongo restar. ¿Sí? Entonces miren, mucho cuidado, la variable que yo declaro arriba es la misma variable que yo tengo que utilizar en el proceso y en el mensaje cuando voy a mostrar el resultado. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Ejecutamos y ahora me dice ingrese el primer número. Ingrese el primer número, yo voy a ingresar por ejemplo 500. Enter. Ingresa el segundo número. Voy a ingresar 150. 500 menos 150 me dice que el resultado es... Ah, perdón. Me olvidé de cambiarle aquí el signo. No estoy restando, estoy sumando. Vamos otra vez. 500, 150, 500 menos 150, el resultado me dice que es 350. ¿Sí?
Y ese sería el ejercicio donde yo puedo restar. Bien, preguntas hasta ahí, por favor. Estos Por mi ejercicios son parte, Perdón, Brian. por mi parte no hay preguntas. Listo. Estos ejercicios son sumamente básicos para que ustedes se vayan familiarizando, por favor, con el código fuente, cómo declarar mis variables, cómo colocar la importación de la librería, cómo mostrar un mensaje, cómo permitir un ingreso, cómo mostrar un resultado por pantalla. Entonces, sumamente sencillo, ¿verdad? Ahora, para esta clase, también nosotros tenemos que aplicar ahora las condicionantes, ¿sí? Las condicionantes. ¿Qué es una condición o qué es una condicionante? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice qué es una condicionante, por favor? ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Qué es una condicionante? Eh, una condición, Sí, algo ¿qué que es una me, condición? algo que me permite, en lo que es programación, elegir entre algo verdadero y algo falso. Ya, muy bien. Una condicionante normalmente nosotros le decimos pregunta, ¿verdad? Es una pregunta. Y una pregunta va a tener dos salidas, una verdadera y una salida falsa. Entonces, en este caso, yo puedo aplicar una condicionante, ¿sí? En donde yo pueda preguntar, por ejemplo, eh, si la edad de una persona es igual a la edad de otra persona. Si la edad de Wellington es igual a la edad de Brian. Si la edad de Brian es igual a la edad de Naomi. Entonces, eh, eso de allí nosotros lo podemos aplicar en una condición lógica. Entonces, para eso, vamos a hacer un ejercicio. Yo por aquí lo tenía. Vamos a crear primero el proyecto. Vamos a ver acá. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? No, no se ve nada, profe. Ah, ya, listo. No, entonces no estoy compartiendo. Perdón. Bien. El siguiente código o el siguiente ejercicio
trata de que yo voy a ingresar un número que esté en un rango entre 0 y 99.999. ¿Sí? Yo voy a ingresar un número que esté en el rango entre 0 y 99.999. Entonces, para esto, yo voy a aplicar condicionantes para verificar si se cumple o no se cumple. Yo aplico mi primer condición que dice if num menor que 10. Por ejemplo, yo acá arriba estoy declarando la variable entera que tiene como nombre num. In num. Estoy declarando mi variable entera. Luego muestro por pantalla un mensaje o una etiqueta donde dice introduzca un número entre 0 y 99.999. Esta cantidad que yo voy a ingresar va a tener un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos y cinco dígitos. ¿Sí? Si yo ingreso, por ejemplo, 15, el 15 tiene dos dígitos. Entonces, por mensaje, tiene que decirme que esa cantidad tiene dos cifras. Estamos. Yo pregunto, si num es menor que 10, ¿cuáles son los números menores a 10? Del 9 hacia abajo, ¿verdad? Si se cumple esta condición, se va a mostrar por pantalla, tiene una cifra. En este caso, un número. Si esta condición no se cumple, me voy por el caso contrario, el else, caso contrario, y vuelvo a preguntar si num es menor a 100. ¿Cuáles son los números menores a 100? De 99 hacia abajo. Si esto se cumple, muestro por pantalla que tiene dos cifras. Si no se cumple, vuelvo a preguntar que si num es menor que 1000. Si num es menor que 1000, entonces muestro que tiene tres cifras. ¿Cuáles son los números menores a 1000? 999 hacia abajo. Si no se cumple esta condición, vuelvo a preguntar que si num es menor a 10.000. ¿Cuáles son los números menores que 10.000? Desde 9.999 hacia abajo. 10.000. Si no se cumple la condición, no. Si aquí se cumple, muestro que tiene cuatro cifras. Si no se cumple, vuelvo a preguntar y pregunto que si num es menor a 100.000, ¿verdad? Si se cumple la condición, muestro un mensaje que dice que esa cantidad tiene cinco cifras. Y luego lo que hago es culminar o cerrar con llaves las condiciones. ¿Cuántas condiciones yo tengo? ¿Cuántas preguntas? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo tengo que cerrar normalmente 5 llaves. ¿Sí? 5 llaves. Cada pregunta debe de abrirse una llave.
¿Dónde estoy abriendo la llave? Después del caso contrario. Miren la línea 17. Dice else y aquí está la llave abierta. Se coloca de fondo amarillo y acá abajo en la línea 34 se coloca de fondo amarillo. Quiere decir que esta llave se abre aquí y se cierra acá. Estamos. La siguiente llave que está en el segundo else se abre aquí y se cierra acá. Y así ustedes pueden verificar que las llaves se estén cerrando. Por ejemplo, la llave que está acá arriba en la línea 5, Public Classic, Public Class, condición. Aquí hay una llave. ¿Dónde se está cerrando esa llave? Miren, acá, la última. La llave que tengo aquí en la línea 8. ¿Dónde se está cerrando? Acá, la penúltima llave. Entonces, todas las llaves que se abren tienen que cerrarse. Yo no puedo dejar una llave sin cerrar porque si no me va a dar error de código. Y tengo que allí ponerme a buscar cuál es la llave que no se ha cerrado, escribirla y luego verificar nuevamente si eso funciona o no funciona. Entonces, repetimos, ¿no? Una condición o una condición lógica, una pregunta tiene dos salidas, una verdadera y una falsa. Cuando se cumple la condición o pregunta, me voy por la parte verdadera. Cuando no se cumple la condición o pregunta, me voy por la parte falsa. Entonces vamos a verificar. Voy a ejecutar mi programa. Dice el mensaje. Introduzca un número entre 0 y 99.999. Yo voy a ingresar, voy a hacerlo de las 5 maneras. Voy a ingresar un número primero, voy a ingresar 8. Digito 8, presiono Enter y me dice que tiene una cifra. Vuelvo a ejecutar. Ahora yo escribo 50 y me dice que tiene dos cifras. Ejecuto nuevamente, ingreso 125 y me dice que tiene tres cifras. Ejecuto nuevamente, 1234, me dice que tiene cuatro cifras. Ejecuto nuevamente y escribo 12.345. Me dice que tiene cinco cifras. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo una cantidad de 6 cifras? Terminó el programa. ¿Sí ven? Cuando ya se pasa el límite de ingreso, automáticamente el programa termina. Y aquí está comprobado. Yo solamente podía ingresar desde 0, que es un dígito, hasta 99.999, que son 5 dígitos. Pero yo ingreso una cantidad de 6 dígitos. Entonces, como ingresé una cantidad de 6 dígitos, el programa automáticamente termina, finaliza. ¿Estamos claros hasta ahí, niños? ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Estaría bien porque si, lógicamente, si excede el límite no va a correr como es normalmente. Así que de mi parte no hay ninguna pregunta. Muy bien, correcto. Bien, entonces allí queda ese ejercicio con condiciones lógicas, ¿sí? Miren la estructura, cómo está la estructura de este programa, ¿sí?
como siempre le he venido diciendo, lo primero que deben de hacer es importar la librería, luego declarar el escáner por teclado, luego declarar la variable, que esto sí es muy importante, luego hacer el ingreso y comenzamos con las condiciones o con las preguntas. No se olviden que siempre eh, traten de manejar la parte de la tabulación, ¿sí? Si una pregunta está aquí, la otra pregunta que voy a hacer, tengo que moverla un poquito más a la derecha para poder identificar de esa manera como una forma, perdón, más rápida de cuántas condiciones yo tengo en mi programa. Entonces tratemos de utilizar esa parte, ¿sí? La tabulación, y así vamos identificando. Bien, niños. Entonces, ¿no hay preguntas? Ninguna pregunta de mi parte, profesor. Listo. Naomi, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. Muy bien, gracias. Bien, niños. Entonces, vamos a quedar hasta aquí en esta clase, en el aula virtual. Le van a quedar unas tareas, ¿sí? Para que ustedes comiencen a desarrollarlas. Normalmente siempre dejo de hoy día hasta la siguiente clase para que tengan suficiente tiempo y la puedan desarrollar. Entonces, con esto de acá, estamos dando por terminada esta clase y nos estaremos viendo el siguiente miércoles. Ahí sí ya vamos a estar más tiempo. Entonces, por favor, realicen las tareas, las actividades que están en el aula virtual. Eh, Me decía Brian que no ha podido subir, creo que los ejercicios, Y eso es correcto. Yo también el trabajo de investigación ya lo tengo hecho, solo que no lo pude subir. pero de la semana anterior, ¿verdad? De la unidad 3 que ya se cerró. Listo. Yo le voy a dejar abierto nuevamente para que ustedes puedan subir las tareas, no hay ningún problema. Gracias, profe. Bien, niños, Gracias, entonces, profe. gracias por conectarse y nos estaremos viendo en la próxima clase con ustedes. Pasen bien y cuídense. Ingeniero, un ratito, disculpe. Referente a las tareas, no sé si usted nos podía ayudar con un poquito más de tiempo para subir las tareas que nos faltan. Si no es mucha molestia. ¿Cuál es tarea, Naomi? Lo que pasa, hablo más que todo por mí. Yo hablé con la ingeniera Legia, que es nuestra tutora, y yo no he podido subir mis tareas con su materia, por lo que tengo problemas laborales y problemas personales. Y recién, en estos últimos días he estado recopilando todo lo que usted ha puesto en la plataforma y me ha podido una situación difícil en subir las tareas. No sé si usted me puede ayudar para subirlas, por favor. Listo, Naomi. La ingeniera Ligia no me ha comentado nada de su problema, pero gracias por tener esa confianza en decirlo. Y bueno, sí, yo le voy a ayudar, no hay ningún problema. Le voy a dejar habilitadas las actividades para que usted la pueda subir durante el transcurso de esta semana. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero, de antemano. Listo, muy bien. Entonces nos estaremos viendo en la próxima clase, niños. Pasen bien y cuídense. Igualmente, profesor. Gracias.